Tenemos Primera de Corintios. Aleluya, gloria al Señor. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 14 al versículo 22. Vamos a leer la palabra del Señor, como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Así dice, ¿verdad? Dice la palabra: como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo, perdón. Dice la palabra: la copa de bendición que bendecimos, no es el cuerpo de Cristo, siendo uno solo el pan. Nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne: los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Oramos. Padre, le damos gracias, Señor, en este momento, en esta ocasión, Padre, que usted nos permite la oportunidad de poder estar en su casa glorificando su nombre. Sabemos que usted está con nosotros porque podemos sentir su presencia, porque usted es real, Señor. Oh Dios amado, porque podemos sentir su gloria, su presencia que se mueve en este lugar, Señor amado. Yo sé que usted es real y usted está aquí con nosotros en este momento. Oh Padre bendito, le damos toda la gloria, toda la honra, Dios amado, juntamente con este pueblo que alaba su nombre, que glorifica su nombre. Le exaltamos, oh Dios, exaltamos su nombre, porque usted es bueno, porque para siempre es su misericordia, Padre celestial. Ayuda a cada uno, bendícenos a todos a través de su palabra, que su palabra llegue a lo más profundo, cortando el alma, el espíritu, las coyunturas, y llegando al tuétano de los huesos, Padre, escudriñando cada partícula, cada parte nuestra, Señor, que no quede nada sin ser escudriñado con su palabra. Redargúyenos, Señor, se lo pido, Padre celestial, a través de su palabra, a través de su bendita palabra. Le alabamos, le bendecimos, le damos toda la gloria, toda la honra, porque usted es poderoso. Aleluya. Usted está aquí, yo puedo sentir, Señor, su gloria, su presencia en este lugar, oh Padre celestial. Muévase en su pueblo, mueva su gloria, Dios, en su pueblo, Dios amado. Pásese, Señor, oh Dios amado, glorifíquese en el pueblo. Mueva su mano poderosa, Señor. Haga milagros, Señor amado. Sanidades, Padre. Libertad, Señor amado. Oh Dios, sea usted glorificado, sea usted exaltado por los siglos de los siglos, Señor amado. Aleluya. Le alabamos, le bendecimos, le damos una maravillosa, Señor. Glorifíquese, llénenos más, queremos más de su gloria, queremos más de su presencia, queremos más de su poder, queremos más, Señor, queremos más de su presencia. Aleluya, 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 aleluya. Le alabamos, le alabamos, le alabamos. Poderoso Dios, qué bueno eres, Señor. Qué bueno eres, Padre. Qué bueno eres, Señor amado. Poderoso es su nombre. Poderoso es su nombre. Poderoso es su nombre. Aleluya. Oh Dios,
Hay poder en su nombre. Hay poder en su sangre. Hay poder en su nombre. Hay poder en su sangre. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, gloria a Dios. 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 Usted resuelve todo problema, Señor. Usted resuelve todo problema. Usted resuelve todo problema. Usted obra sanidad. Usted obra sanidad. Usted obra sanidad. Aleluya, aleluya, aleluya. Toda opresión se va. Toda tristeza se va. Se va en el nombre de Jesús. Se va en el nombre de Jesús. Toda dolencia se va en el nombre de Jesús. Todo espíritu inmundo se va. Sale fuera en el nombre de Jesús. Aleluya. Hay poder. Hay poder. Hay poder en la sangre de Cristo. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder. Aleluya, 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 aleluya. Usted es bueno, usted es bueno. Usted es real, Señor. Usted es real. Usted es real. Mi Dios está vivo. Mi Dios está vivo. Mi Dios está vivo. Él está vivo. Aleluya, aleluya, aleluya. Poderoso eres, Maestro. Poderoso eres, Padre. Gracias por su misericordia. Gracias por su poder. Gracias, muchas gracias, Señor, por su misericordia. Muchas gracias, Padre Celestial. Le alabamos, Señor, le alabamos, Padre. Gloria a Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Bueno es Él. Gloria a Jesús. Gracias, Señor amado, te alabamos. Gloria a Jesús. Puede sentarse. Gloria a Jesús. El tema que tenemos es la idolatría. Gloria al Señor. Aleluya. Al parecer en la iglesia en Corinto estaba pasando una situación bastante seria, bastante difícil. De tal manera que ciertos hermanos tuvieron que escribirle a Pablo una carta y avisarle a través de ella el problema que estaba pasando en la iglesia. En el capítulo 1 podemos encontrar esto. Dice que los hermanos de Cleofes, dice la palabra, que le escribieron o le avisaron, ¿verdad? Y le dicen, le informan que había una discusión y había en cierta manera una división en el pueblo, ya que algunos decían que unos de ellos eran de Apolo, otros de Pedro, de Cefas, dice la Biblia. Otros decían que eran de Cristo, y en cierta manera se estaban formando grupos dentro de la iglesia. Amén, hermanos. Y aparte de todo eso, la iglesia no había comprendido aún a lleno la enseñanza que Pablo, aunque Pablo alaba a la iglesia y le dice que está muy contento por la manera en que han tomado la doctrina y en la manera en que llevan la doctrina, pero la iglesia se le había olvidado algo muy importante, que cuando Dios rescata a alguien del mundo es para que viva una vida diferente a la que vivía antes fuera de Cristo. Amén, hermanos, gloria al Señor. Y estaba pasando esta situación porque la gente estaba en la iglesia, servía al Señor, pero quería participar de las cosas del mundo. Quería participar de las costumbres del mundo, y Pablo tiene que escribir estas cartas que nosotros estamos leyendo, la primera carta y la segunda carta a los de Corinto, para explicarle cómo es el Evangelio. El Evangelio de Cristo demanda un cambio total, porque demanda santidad. Amén, hermano. Dice la Biblia, como repetía, que estos hermanos de Cloes es la palabra. Dice que le envían esa encomienda, esa carta, y comienzan a explicar la situación que la iglesia estaba pasando. Y Pablo comienza a escribir a la iglesia y le dice a la iglesia que aquellos que están en Cristo no pueden participar de las cosas del mundo. Amén. El que participa de la mesa del Señor dice que no puede participar de la mesa de los demonios. Y en esta ocasión él habla y comienza a enseñar acerca de la idolatría, ya que la ciudad de Corinto era un puerto, el puerto muy reconocido, en el cual se movía terriblemente la idolatría en ese lugar.
fuertemente. Aparte de ello, la prostitución era terrible. Según se cree de que en esa ciudad el 65% de las mujeres en ciudades portuarias, la gente llegaba, se desembarcaba para tener relaciones sexuales con aquellas mujeres que estaban trabajando o sirviendo incluso en los templos de sus dioses paganos. Era terrible. Por eso es que usted ve que cuando Pablo escribe a la iglesia y les habla a las mujeres acerca del pelo, que no se deben de cortar el cabello, ¿verdad que sí, hermano? Y hace una enseñanza acerca del velo y el cabello, que dice que para la mujer le es honroso, ¿qué dice? Dejarse crecer el cabello, porque una de las cosas que distinguían a las prostitutas de las mujeres que no ejercían ese trabajo era de que las prostitutas se cortaban el pelo. Era tremendo. Se cortaban el pelo y algunas parecían hombres. Usted ha visto esas modas que se raspan de un lado y que se dejan un lado corto y el otro lado como que si con hacha le quitaron el pelo, ¿verdad? Así se veían estas personas. Así se veían las mujeres. Se cortaban el cabello. Y por eso Pablo comienza a escribir, porque algunas de ellas comenzaron a convertirse y dentro de la iglesia tenían que ser enseñadas que ya no podían seguir viviendo esa vida. Y ese es un problema con los cuales estamos lidiando hoy en estos tiempos en la iglesia. Amén, hermano. Porque ahora usted va a ver predicadoras todas pelonas predicando, y ese es el modelo a seguir de otras cristianas que las están viendo o las están siguiendo, ¿sí o no? Ese es el modelo. Y dice, no, la hermana fulana, ella predica así, con el pelo corto, pelona, entonces no es pecado porque está predicando, sí, pero el modelo de nosotros no debe de ser la predicadora, el modelo de nosotros debe de ser la Biblia, y a través de la Biblia Dios nos exhorta a que no lo hagamos. Amén, hermanos. Entonces el modelo nuestro no debe de ser un hombre, una mujer, sino la palabra del Señor. Pasaba esta situación bastante difícil. Estas mujeres, vuelvo a decir, algunas de ellas que se convertían, tenían que cambiar su forma de vida. Amén, hermanos. Su forma incluso hasta de vestir tenían que cambiarlo. Amén. Ya aquí en el Evangelio las cosas son diferentes. ¿Verdad que sí, hermano? Porque cuando nosotros venimos a Cristo, el Espíritu Santo se encarga de hacer un trabajo muy importante en cada uno de nosotros, y es sacar todo concepto religioso de nuestra mente. Amén, hermanos. Todo concepto y toda idea filosófica, cultural, pagana que nosotros traemos cuando venimos a Cristo. La Biblia dice que Él nos cambia, y Él cambia y Él renueva nuestra mente, nuestro entendimiento. Amén, hermanos. El Señor nos cambia, comienza a trabajar, porque si el Señor nos dejara con una mente cultural como venimos, hermanos, o con una mente religiosa o filosófica como nosotros venimos o andábamos sin Dios y sin esperanza, viviéramos la misma vida. ¿En qué nosotros conocemos que somos transformados? En que ya no vivimos como antes vivíamos. Amén. En que ya no vivimos y ya no somos lo que antes éramos, porque ahora somos diferentes en que nosotros las veamos. Dice que Él transforma la mente. Y vamos a ver Romanos capítulo 12, del versículo 1 y versículo 2, menciona acerca de estas cosas. Gloria al Señor. Le adoramos a Él, hermano. Dice la palabra del Señor: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, nuestro culto diario delante de Dios. El siguiente versículo dice, versículo 2, dice la Biblia: no os conforméis a la manera de vivir de la gente en este mundo. No os conforméis a este siglo. No os conforméis a la manera de vivir de la gente del mundo,
Porque nosotros no somos de este siglo, no somos de este mundo, nosotros somos de Cristo, nosotros le pertenecemos a Él y en Cristo se vive una vida diferente. Aleluya, gloria a Dios. Por eso es que la Biblia dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nosotros venimos de una cultura idólatra. Amén, hermanos. Amén. A nosotros nos enseñaron a adorar ídolos. Amén. Y de ahí venimos, y de ahí nos sacó el Señor, de tal manera que el Señor tocó la mente para transformarla, para que ahora no adoremos a un ídolo, sino le adoremos a Él. Que ahora entendamos, conozcamos que el Dios verdadero que merece honra y gloria es Él, el único que se lo merece. Gloria a Jesús, aleluya. Dice la Biblia, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea, ¿sí dice, verdad?, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Por qué Dios cambia nuestra mente? ¿O para qué Dios lo hace? Para que entendamos cuál sea la voluntad buena y perfecta para cada uno de nosotros. Aleluya. Ya que todo lo que hacemos va a traer una consecuencia. Entonces Dios quiere que hagamos lo bueno. Amén. Que le busquemos a Él. Amén. Que le adoremos a Él. Amén, hermanos. Por eso Dios cambia nuestro corazón, cambia nuestra vida, cambia nuestra mente, cambia nuestra forma de pensar. Porque somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Pero ¿qué es la idolatría? Ya que ese es el tema. ¿Qué es la idolatría? Antes yo quiero detenerme a un punto muy importante. Yo quiero que vayamos a Levíticos capítulo 10, versículo 10. Vamos a ir ahí, por favor, a la palabra del Señor. Levíticos 10, 10. Dice la Biblia, para poder discernir, así dice, ¿verdad? Porque decíamos al principio que Dios cambia nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro intelecto, nuestras emociones. Dios cambia nuestro corazón. Amén, hermanos. Para poder discernir entre ¿qué? Lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Esa palabra discernir, esa palabra significa distinguir. Poder reconocer. Con una mente todavía no transformada no podemos discernir las cosas, pero con una mente transformada sí podemos discernir las cosas. Amén, hermanos. Esa palabra significa separar entre la luz y las tinieblas, saber qué es luz y saber qué es tiniebla. Amén, hermanos. Esa palabra significa distinguir entre la verdad y la mentira. Entre la verdad y el error y lo que no es real. Eso significa discernir. Pero sobre todas estas cosas, la palabra discernir significa tener la capacidad de distinguir lo que nos hace daño. Amén. Tener la capacidad de distinguir lo que nos hace daño. ¿Qué es discernir? Tener la capacidad de distinguir lo que nos hace daño. En Cristo nosotros sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo, qué nos bendice y qué es lo que causa maldición en nuestra vida. Por eso decíamos que Dios hace un cambio en la mente. ¿Para qué? Para que nosotros podamos discernir las cosas, para que nosotros podamos ver qué es lo que nos hace bien y qué es lo que nos hace mal y poder escoger lo bueno. La palabra de Dios dice que Dios ha puesto delante de nosotros la vida y la muerte, y Él deja opción, dice, escojan ustedes la vida, dice Dios. Amén. Entonces el hombre puede escoger la vida o puede escoger distinguir o discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Qué dice el texto? Para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio. Poder reconocer estas cosas. Ahora, cuando nosotros venimos a Cristo y Él cambió nuestra mente, nos dimos cuenta que el adorar un ídolo nos trae maldición. Trae destrucción para nuestra vida, maldición para nuestras familias. Amén. Porque una de las causantes de la homosexualidad en la tierra, en la vida de las personas, es la idolatría.
el castigo que Dios dio al ser humano por ser idólatra, por no adorarle a Él, fue entregar al hombre a sus mismas concupiscencias y pasiones desordenadas. Eso dice Romanos, que lo entregó a ese desorden sexual. Amén. La homosexualidad es un resultado de la idolatría. Entonces, si sabemos que ser idólatras nos trae maldición, no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer. Esto es discernir las cosas. Si hay algo que sabe que a usted le está estorbando para servir a Dios y serle fiel al Señor, entonces busque lo bueno. Amén. Entonces escojamos lo bueno, porque ya Dios nos ha limpiado, nos ha cambiado nuestra mente, y entonces podemos discernir entre lo bueno y lo malo. Aleluya. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Dijimos que el tema es idolatría o la idolatría. Vamos a ir al Salmo 14, versículo 4. Vamos a ver si este salmo queremos leer. Salmo 14, 4. Gloria al Señor. Aleluya. Dice la palabra: no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad. ¿Qué es lo que pasa con la persona que insiste en hacer lo malo? No tiene discernimiento. No sabe discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Por qué? Porque a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Para ellos es aburrido estar en una iglesia. Para ellos estar en un templo es para que les roben el dinero. Amén, hermano. Pero si bien pueden ir a dejar o gastar el dinero en lo que no es pan, como dice la Biblia. El hombre a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. ¿Por qué? Porque no tienen discernimiento, porque su mente todavía está entenebrecida, porque Dios no ha iluminado esa mente, por eso piensan de la manera que piensan. Dice la Biblia, no tienen discernimiento. No saben, el resultado es una condenación eterna. Ellos no han discernido todavía que haciendo lo malo sufrirán una condenación eterna. Amén, hermano. El discernimiento, como lo enseña la palabra del Señor. Y qué difícil es para muchas personas dejar de seguir tantas costumbres del mundo. Qué difícil es para muchas personas seguir tantas costumbres idolátricas que los llevan a una condenación. ¿Sí o no? Es difícil, pero cuando miramos a cristianos metidos en estas situaciones, ¿qué es lo que podemos pensar? Decir, bueno, si son cristianos, ¿qué es lo que está pasando? Sencillo, no han sabido discernir entre lo bueno y lo malo. Porque todavía a lo malo le siguen llamando bueno. Amén, hermano. Hay muchas costumbres que son idolátricas y nos llevan a una condenación. Amén, hermanos. Una de ellas, y yo sé que todos, y hemos mencionado esto muchas veces, y yo sé que todos estaremos de acuerdo en esto, el celebrar Halloween, eso es una maldición. Amén, eso es algo idolátrico. Amén. Pero aún así hay cristianos que lo hacen, porque lo ven esto inocente, y ellos dicen, no le podemos quitar a nuestros hijos esa inocencia de crecer creyendo en el Día de las Brujas. Es tremendo, hay muchos cristianos que lo hacen. Yo les platicaba en cierta ocasión que estábamos en la tienda y vimos a un hermano que llevaba una de esas manos cortadas, así de estas figuras de Halloween. La llevaba y iba ya para la caja registradora a pagar, y bueno, su hijo llevaba un sombrero eso como de brujas. A pagar, algo iban a hacer, porque iban a celebrar el Día de las Brujas. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? No saben discernir entre lo bueno y lo malo. Todavía el entendimiento está como entenebrecido. Amén. Ahora, idolatría no es solamente arrodillarse o inclinarse ante un muñeco, ante un ídolo. La gente, el hombre puede cortar el leño y puede darle figura, puede llenarlo de cemento, del material que quiera, puede hacerle una figura hermosa y poder adorar lo que él mismo ha construido con sus manos. Entonces fácilmente nosotros entendemos que esa es idolatría, pero idolatría no es solamente adorar muñecos. El hermano
decía, ¿verdad?, un versículo acerca de esto. ¿Tienen ojos? No ven. ¿Tienen oídos? No oyen. ¿Ojos tienen? No ven. Boca tienen, mas no hablan. Manos tienen, no palpan. Tienen pies, mas no caminan. Tienen que ser cargados. Y Dios dice, semejante a ellos, porque el que adora a un ídolo se vuelve igual que el muñeco, muerto. Semejantes son los que los hacen. Amén. Eso dice la Biblia. Entonces, vemos realidades, hermanos, que en verdad, si nos ponemos a analizarlo a fondo, son cosas idolátricas. Y muchas veces como pueblo o muchas congregaciones lo están celebrando. Hemos hablado del Halloween. Eso es idolatría. Hablemos de Navidad. Eso es idolatría. En primer lugar, Jesús no nació el 25 de diciembre. No hay una fecha en la cual Jesús, pueden aproximar a Jesús. Pueden deducir tal vez una fecha o suponer una fecha, pero no lo saben. Amén. Y la más lejos al nacimiento de Cristo es diciembre. Es lo más lejos. Hemos estudiado esto muchas veces. Habían pastores fuera del redil pastoreando el rebaño. O sea, no era tiempo de nieve. No era tiempo de frío. Tenía que ser verano. Entonces, ¿qué es lo que se celebra? El solsticio que los romanos y los griegos han venido celebrando. Pero dentro de la iglesia ha entrado como una celebración a Jesús. Y hay muchos predicadores que defienden esto, incluso invitan a las congregaciones a poner su arbolito en señal y ese espíritu, dicen, navideño. Ahora hay espíritu navideño. Ese espíritu navideño embargue las familias, las vidas. Dicen muchos padres, ¿cómo podemos quitarle esa tradición a nuestros hijos? Hay que hacerlo, porque es idolatría. La gente dice, o los predicadores que he escuchado dicen, no, es el único día que toda la humanidad piensa en eso. Es mentira. Porque lo primero que piensan es el muñeco que está crucificado, y ese no es Cristo. Amén, aleluya. Amén. Es lo primero que hacen es comprar cervezas y emborracharse, hacer orgías, hacer pecados, homicidios. Eso no es celebrar a Jesús, esa es mentira. El diablo y este mundo es astuto y quiere hacer ver estas costumbres como normales. La iglesia católica es la que cambió estas costumbres, y la iglesia cristiana, o muchas iglesias cristianas, lo están celebrando. Esto es idolatría. Pero ¿qué es lo que está pasando? Es que no saben discernir entre lo bueno y lo malo. Y toda comida que se prepara para esas fechas es sacrificada a los ídolos. Y la Biblia es clara y dice, no podemos participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. No podemos participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Estamos claros en esto, hermano. Gloria a Jesús. No podemos hacerlo. Y aún así, siempre hay hermanos, incluso de la congregación acá, que siempre lo hacen. ¿Sabe por qué? Porque todavía no les ha nacido la luz de Cristo. Porque todavía no saben discernir entre lo bueno y lo malo. Amén. Amén, hermano. Porque todavía no. Semana Santa, dice, no, esa es la fecha en la que se conmemora la muerte de Cristo. Es mentira. Amén. El mundo no lo hace. Amén. Pero sí, la gente anda buscando todos los productos para las comidas de esa fecha. Amén. ¿Qué es lo que está pasando? Sencillo, no han sabido discernir entre lo bueno y lo malo. Y esto es idolatría. Pero sí, nos lanzamos fuerte contra el catolicismo porque adora muñecos. Sí, pero dentro de las congregaciones cristianas también hay personas idólatras. Amén, hermanos. Podemos darle un fuerte aplauso al Dios poderoso, al Dios santo. Quizá la gente puede preguntar ese punto, yo me gozaré y me alegraré en el que hizo el día, en el Dios todopoderoso, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, hermano. Avancemos de la Navidad, pensemos en las quinceañeras. Esta es una fiesta pagana.
Sí, amén. Amén, hermano. Las antiguas tribus aztecas, cuando celebraban los 15 años de una doncella en la tribu, era para darla a presentar y conocer que ya era una persona que podía procrear hijos y ya que podía tener relaciones sexuales. El cacique, el jefe o los jefes de la tribu ya podían tomarla como mujer. Amén, hermano. Cuando se celebran estas fiestas que la Iglesia Católica quiso cristianizar y se celebran en la iglesia cristiana y se presenta a la quinceañera, se está presentando al mundo ya a una mujer que ya puede tener marido. Amén, hermano. Y parece tan inocente. Esto es idolatría. Amén. ¿Qué es lo que hace el padre? Es decirle a todos los varones: miren, mi hija ya puede. Amén, hermano. Pero ¿qué es lo que está pasando entonces entre nosotros? Sencillo, no hay un discernimiento entre lo bueno y lo malo. ¿Le alabamos? Gloria al Señor. Avancemos. Pensemos en los baby shower. Amén, hermano. El famoso baño del niño. En su origen original, original, es el bautizo dentro del estómago. Amén. Pero muchos cristianos lo están haciendo. Pregúnteme usted por qué. Porque no han sabido discernir entre lo bueno y lo malo. Porque siguen todavía con el entendimiento entenebrecido. Son costumbres satánicas. Hermanos, no podemos estar participando de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Eso es lo que Pablo le escribe a la iglesia, porque los corintios tenían esa costumbre. Aleluya, alabamos al Señor. Gloria a Dios. Ellos eran cristianos. Ellos querían servir al Señor, pero no habían entendido todavía que no podían involucrarse en las fiestas del mundo, que no podían ser parte de las costumbres del mundo, porque ellos habían sido rescatados de esa vana manera de vivir a una vida diferente en la cual se consagra el cristiano a un solo Dios, el Dios Todopoderoso, y no puede estar compartiendo su corazón con la idolatría. Gloria a Jesús. Y alabamos, hermano. Eso es lo que nosotros podemos entender a través de las Escrituras. De ahí Dios nos sacó. Imagínese usted, yo le voy a preguntar algo. Si como grupo los hermanos van a un concierto del mundo y les dicen a ellos que les den chance de tocar unas alabanzas para alabar al Señor, la pregunta es: ¿cree que les dan chance? No lo hacen. Ellos no lo permiten. Nosotros les damos oportunidad a toda esa bola de cantantes paganos. Amén, hermano. Que sencillamente lo que están haciendo es distorsionando el mensaje a través de las canciones que cantan. Apostatando, hay apostasía a través de los cánticos, a través de las supuestas alabanzas dedicadas a Dios. Hay un mensaje distorsionado, y como cristianos estamos en la obligación nosotros, ya que nuestra mente fue aclarada por el Señor, fue limpiada por Cristo, y tenemos el discernimiento. Tenemos el discernimiento para poder hacerlo. Gloria al Señor. Amén, hermano. Hay tantas fiestas que pudiéramos mencionar. Día de Reyes, muchos cristianos lo celebran. Andan comprando la rosca de Reyes a ver si sale el muñequito. Es tremendo, hermano. Esto es idolatría. Esto es idolatría. Día de difuntos. Muchos cristianos, y esto es un problema allá en El Salvador. Es un problema. El día de los muertos, ese día andan multitudes de cristianos en los cementerios. Amén. ¿Qué es lo que está haciendo? Una tradición. ¿Qué es lo que está pasando con estos cristianos? No leen la Biblia, quizás. No han sabido discernir entre lo bueno y y lo malo. Amén, hermano. Entre lo bueno y lo malo, entre lo santo
y lo profano. Y vuelvo a decir, la excusa es, no, esto no es malo. Esto lo podemos hacer. Podemos celebrar una quinceañera, podemos celebrar Halloween, podemos celebrar un baby shower, podemos celebrar cualquiera de estas cosas si nosotros lo hacemos para glorificar a Dios. Eso es lo que dice la gente. Pero el asunto es que no es para Él, eso es mentira. Amén, amén. Amén, hermano. Eso es mentira. En lo primero que piensa una persona que sale embarazada, que todavía no ha nacido de nuevo, es en hacer el baby shower. Es lo primero. Muchos se han ido enojados de la iglesia por eso. Amén. Muchos no pueden ver al pastor por eso. Se han ido molestos. Porque lo primero que ven es celebrar una fiesta pagana. Pero si somos nacidos de nuevo, si en verdad estamos en Cristo, ¿qué nos está pasando? Tenemos que pedirle al Señor que también cambie nuestra mente, hermano. Que también cambie nuestra mente. Entonces, decíamos, ¿qué es idolatría? Idolatría, dijimos, no es solamente postrarse ante un muñeco. Idolatría es hacer todas estas cosas y algo otras más que pudiéramos mencionar. Eso también es idolatría. Esa palabra idolatría, que viene de la palabra griega eidolatrías, esa palabra significa adorar algo que no sea Dios. Amén. Adorar algo que no sea el Dios verdadero. Amén, hermano. Cualquier Dios. Vamos a ir, por favor, al Evangelio de Juan, capítulo 4. Vamos a tomar unos versículos en el versículo 26. Del 16, perdón, en adelante. Vamos a leer hasta el 26. Gloria a Jesús. Dice la Biblia, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Así le dijo, ¿verdad? Respondió la mujer, le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Amén. Amén. ¿Cuántos matrimonios llevaba? Llevaba 5. Amén. Y Dios le dice, el que ahora tienes no es tu marido. Porque Dios solo cuenta uno. Amén, hermano. Y dice la palabra, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta, porque ¿quién te contó mi vida? Le parece que tú eres profeta. Le dice, nuestros padres, fíjense acá, esta mujer, Jesús cuando llega a este lugar, dice que le era necesario pasar ¿por dónde? Por Samaria, ¿verdad? Los judíos ortodoxos ni siquiera pasaban cerca de Samaria para no contaminarse, porque consideraban a los samaritanos extremadamente pecadores. Amén. Los samaritanos eran una mezcla de judíos con pueblos paganos. Y ellos esto lo veían como una blasfemia, por decirlo así, a su credo, a su religión. Y vuelvo a decir, mejor rodeaban Samaria y tenían que llevar otro camino más lejos a su destino, pero no pasaban por la tierra o por el lugar de Samaria para no contaminarse. Pero Jesucristo vino a romper con todo eso. Jesucristo dijo, me es necesario pasar por Samaria. Cuando Jesús va camino y pasa por Samaria, Él se detiene en un lugar que estaba cerca del pozo de Jacob. Amén, hermanos. Y ahí llegó una mujer que era de Samaria, o residía en ese lugar. Y comienzan a platicar. Y Jesús permite que la mujer comience a hablarle a él, a platicarle a él, para poder Jesús llevar el mensaje que él vino a dejar a este mundo. Amén, hermanos. Entonces la mujer, cuando habla con Jesús, Jesús le dice, ve, llama a tu marido. Ella dice, no tengo marido. Jesús le dice, bien has dicho, no tienes marido porque 5 has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Entonces la mujer entra inmediatamente a un término teológico y dice, nuestros padres adoraron en este monte. Amén. ¿Qué es lo que le habían enseñado a ella? Que su religión era la verdadera. Amén. ¿Qué nos enseñaron a nosotros? Que en la religión donde estábamos era la verdadera. Amén. Que allí adorando al muñeco, andando la camándula, postrándonos ante las imágenes, estábamos en lo correcto. E incluso nos enseñaron a odiar a los protestantes, a los cristianos. Amén, hermano. Amén.
¿verdad?, a detestarlo. Y aparte de ello, nosotros defendíamos la herencia de nuestros padres, porque nuestros padres nos heredaron la religión. Y en la religión murió mi mamá, murió mi papá, murió mi abuela, y ahí voy a morir yo. Así decían muchos. Amén. Porque creían que eso era lo correcto. Le dice la mujer a Jesús: nuestros padres adoraron en este monte. Así que ahí donde adoraron nuestros padres, en esta religión yo me quedo. Amén. Amén, hermanos. Fíjense bien la conversación. Y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar a Cristo. Incluso cualquier pastor cristiano le puede decir: esta iglesia es la verdadera. No, el verdadero es Cristo. Amén. La verdad es Cristo, no es la iglesia, no es el lugar, no son las cuatro paredes. La verdad es su palabra. Y obedezcamos su palabra y estaremos en la verdad. Estaremos y viviremos y seguiremos en la verdad de Cristo. Por eso Él le dice a la mujer: créeme a mí, que yo soy la verdad. Aleluya. Tus padres te enseñaron a ti que aquí, solamente aquí es donde debes adorar. No, es a mí. Y Él le dice que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Jerusalén, adorarán al Padre. Amén. Dice la Biblia: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, porque la promesa era para el pueblo judío. Amén. Los primeros evangelizadores o predicadores que salieron de Jerusalén, salieron de Israel. Amén. Amén. Los primeros predicadores en llevar el mensaje de salvación después de Cristo fueron sus discípulos, y todos eran judíos. Entonces Él le dice que la salvación viene de los judíos, porque ahí nació el Salvador, el que da la salvación, el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Aleluya. Por eso es que la Biblia nos dice que tenemos que creer en Él como la única verdad. La verdad no es Buda. Ningún otro libro, ningún otro persona o personaje histórico en la vida ha tenido profetizado su nacimiento y su muerte. Ninguno de ellos. Existió Buda, que después le llamarían Gautama Buda. Nunca se escribió de él que saldría de su lugar y andaría buscando la verdad y nunca la encontró. Nunca se dice nada de eso anteriormente a su vida. Mas de Cristo, 70 años antes, Isaías estaba profetizando su nacimiento. Isaías estaba diciendo que nacería de una virgen. Isaías estaba diciendo que él sufriría una muerte dura, cruel. Amén. Isaías estaba profetizando acerca de él, que moriría y estaría en la tumba su cuerpo 3 días, pero el tercer día se levantaría. De nadie más, de ningún otro líder más se ha hablado con tanta precisión como del Dios nuestro, el Dios verdadero. Nunca se escribió antes de Mahoma, antes de su vida. Existió, murió y está enterrado, está sepultado y no se ha levantado. Amén, hermanos. Sí, amén. Ningún otro líder ha hecho lo que Jesús ha hecho. Por eso podemos decir que al único que merece que se le adore es al Cristo de la gloria. Es el Cristo de la gloria. Los hombres por naturaleza somos adoradores. Dios nos creó de esa manera y con esa capacidad de ser adorador. Amén. Entonces el problema es a quién le está adorando la humanidad. Porque cuando no se adora al verdadero Dios, son idólatras. Porque al decir yo no acepto las leyes morales de Dios, yo no acepto los mandamientos de Dios, no acepto que un Dios gobierne moralmente mi vida, rija mi vida, no acepto que Dios exista, entonces Él se está poniendo en lugar de Dios. Porque Él dice, yo me voy a gobernar, yo me voy a dirigir, yo voy a establecer mis propias normas morales. Se está poniendo en lugar de Dios y ya es un idólatra.
Amén, hermanos. Vuelvo a decir, idolatría no es solamente postrarse ante una imagen. Aún los mismos ateos son idólatras. Amén, hermanos. Hay muchas cosas